A menudo me pregunto quién es esa persona frente a mí. No cuál es su nombre, no sus filiaciones, ni su nacionalidad, ni siquiera a qué se dedica. Me pregunto qué significa. Es decir, ese ser, en tanto construcción social, producto de una incesante concatenación de eventos simbólicos, más precisamente semióticos, que lo han configurado en tanto sujeto es, en suma, una inversión de sentido. Cuando ojeo o veo las redes u oigo a otros, nunca accedo de verdad a la entidad individual singular que soporta el conjunto de sujeciones a que ha sido y es sometido. ¿Pero qué es esa entidad llamada sujeto? Se ha oído hablar de sujeto de derechos, sujeto empresarial, sujeto de la educación. Incluso en el ámbito de las investigaciones criminales oímos expresiones del tipo el sujeto fue detenido, imputado, condenado. Ahora bien, desde su etimología, sujeto, suieptu, significa lo que yace debajo, el hipokeimenon de los griegos. Incluso en la evolución del término es difícil discernir si estamos refiriéndonos a una entidad sustantiva o a una característica o condición de algo, sujeto, sujetado, o a su puro valor etimológico como participio pasivo. Lo cierto es que mucho se ha abordado el concepto desde variados campos del saber, como el psicoanálisis, la filosofía, la psicología, la sociología e incluso la lingüística y los estudios del discurso. Desde una posición cartesiana que nos habla de un ser pensante que crea su realidad, hasta autores de la talla de Deleuze, que nos dirá que el sujeto siempre es un horizonte, por lo que nunca será alcanzado, aun cuando la vida de cada individuo devenga en un incesante interjuego de subjetivación. Por lo pronto lo que podemos asumir es que no se nace sujeto. La condición de subjetividad en oposición a la de objetividad se encuentra en constante cambio en tanto accedemos a lo social como entidades semióticas. Las relaciones entre los individuos humanos son siempre eso, relaciones, vínculos, entre sujetos. En este marco, lo que es interesante de problematizar y por tanto de pensar y discutir es qué tipos de sujetos son los que constituyen los ámbitos de acontecimientos de los eventos sociales presentes y futuros. ¿Qué tipo de sujeto instituye, produce la racionalidad neoliberal mediante los dispositivos no azarosos de carácter político, institucional, coercitivo, mediáticos, hipermediáticos? ¿Quién es ese que postea en una historia de Instagram, sin decirlo expresamente, esto que ves es mi yo mismo? ¿Es el yo sinónimo de sujeto? Podemos ciertamente aseverar que cada vez que alguien dice yo mismo, ¿es uno en términos de unicidad el que habla? El problema de fondo es que ese que habla y actúa, piensa, decide, opina, consume y hasta influencia a otros, es generalmente, o puede ser, ignorante de las sujeciones y subjetivaciones a las que se encuentra sometido o sujeto. Y es que si no se tiene conciencia sobre estas cuestiones, pocas o nulas posibilidades hay de agencia, o dicho en otras palabras, de acción política, de presencia de hecho y de derecho en el acontecer de la vida humana. Estas cuestiones, estas preguntas que son base de mis investigaciones y de mi actual investigación de doctorado, son algunas de las razones que me mueven, por ejemplo, a hacer un podcast, a investigar sobre la usurpación de las palabras. Y te voy a contar ahora, si llegaste hasta acá, un poquito del recorrido teórico que nos permitiría pensar en estas cuestiones que te planteé como ideas primarias. ¿Qué decimos cuando decimos yo? Creemos que nombramos algo propio, íntimo, solo nuestro. Pero ese yo que pronunciamos ya está habitado por palabras que no inventamos, por normas que nos atraviesan, por memorias que heredamos y por miradas que nos preceden. Creemos que somos un sujeto,
dueños de una subjetividad que nos identifica. Sin embargo, no somos un ser único, compacto e indivisible. Ocupamos posiciones de sujetos. Podemos pensarnos como fragmentados, atravesados por múltiples realidades. Necesitamos pensar la historia, las relaciones de poder, la cultura que integramos y sobre todo necesitamos pensar el lenguaje. La palabra sujeto viene del latín subiectus y significa sometido, lo que se encuentra debajo. En su origen no nombraba autonomía, sino subordinación. Siglos después, Descartes lo convirtió en fundamento de certeza. Pienso, luego existo. El yo cartesiano parecía sólido, transparente, dueño de sí. Ese sujeto racional y autónomo fue el eje de la modernidad. Pero, ¿qué lugar ocupan en esta visión las condiciones sociohistóricas, económicas, culturales y vinculares? En los siglos XIX y XX, las filosofías de la sospecha resquebrajaron esa ilusión. Marx mostró que nuestras ideas dependen de relaciones materiales y de clase. Nietzsche, que nuestros valores son ficciones históricas. Freud, que no somos dueños de nuestro inconsciente. Después de ellos, el yo cartesiano ya no pudo seguir intacto. Jameson mostró que la cultura es siempre ideológica, un mapa de cómo imaginamos el futuro. Eagleton, por su parte, recordó que la ideología se vive también en los afectos y en las prácticas. Y en la política, Laclau habló de significantes vacíos, como pueblo o democracia. Mouflé insistió en que la democracia no elimina el conflicto, lo transforma en agonismo. El sujeto en realidad no es un núcleo sólido en nuestro interior. Para Lacan es un efecto del lenguaje. Para Althusser, una interpelación ideológica. Para Bourdieu, memoria encarnada en el cuerpo. Para Butler, repetición de normas que a veces se desvían. Entonces, la pregunta inevitable: ¿qué tan dueños somos de nuestra subjetividad? No del todo. Pero tampoco somos simples marionetas. En Lacan, el equívoco del lenguaje. En Foucault, el cuidado de sí. En Butler, el desvío. En Benjamin, la memoria que ilumina. En Deleuze y Guattari, el deseo como fractura y fuga. En Jameson, el resto utópico del arte. Investigar sobre la subjetividad no es un capricho teórico. Es buscar posibilidades de agencia, resistencia y creación, comprender cómo somos hablados y moldeados para inventar subjetividades que resistan y creen mundos distintos. La mala noticia: no somos dueños absolutos de nuestra subjetividad. La buena: en cada palabra torcida, en cada memoria recuperada, en cada gesto colectivo se juega una cierta libertad. La subjetividad no es propiedad privada, es un espacio compartido, frágil, atravesado, pero también capaz de resistir, inventar y abrir horizontes. Soy Rosana Pérez y esto fue Palabras Tomadas.